Hola seres divinos, soy Aditi, ¿cómo están? Escribieron en los comentarios que querían saber más sobre el Arca de la Alianza, así que continuemos. Comenzaremos por recordar que lo que conocemos de ella es apenas un texto religioso, no un documento histórico. Y aunque lo fuera, sabemos que la historia que nos enseñaron, la mayoría de las veces, tergiversa la realidad, por lo que hay que someterla siempre al discernimiento. Tal vez sería interesante cuestionarnos el mismísimo origen del arca y de quién hizo que se fabricara, el propio Moisés. Según la Biblia, Moisés fue un judío abandonado en el río Nilo, que fue rescatado por la esposa del faraón y adoptado como hijo para convertirse en príncipe de Egipto. Cuando Moisés descubre su origen, decide ayudar a los hebreos a escapar de la esclavitud, de la manera que ya hemos visto en muchísimas películas, incluso en películas infantiles. Ahora bien, si alguien tiene la oportunidad de viajar alguna vez a Egipto, se encontrará con que ellos aseguran que no tenían esclavos, que eran trabajadores asalariados, e incluso te pueden llevar a las ruinas de la ciudad donde estos vivían. Esta es la primera discrepancia entre la versión egipcia y la judeo-cristiana. Otra cosa de la que no se habla, pero que está muy bien documentada, es de la invasión que recibieron los egipcios por parte de los Hyksos, que en su lengua significa extranjeros. Estos extranjeros venían de Canaán, es decir, Palestina y las regiones circundantes. Estos extranjeros dominaron casi todo Egipto durante varios siglos, con sus propios reyes y príncipes que adoptaron las costumbres y cultura de los faraones. Esto continuó hasta que Tebas, la única ciudad importante que no había sido conquistada, organizó un levantamiento y expulsó a los invasores. Hay muchos que consideran que esta expulsión se corresponde con la época del éxodo bíblico. Por lo tanto, ¿este evento se trató de esclavos que se liberaron o de invasores expulsados? Entonces, ¿Moisés fue un hebreo adoptado por el faraón o un príncipe judío que debió huir cuando los egipcios recuperaron su territorio? Lamentablemente, decidir por una opción o la otra es una cuestión de creencias. Y como vengo diciendo, las creencias son el método de manipulación que utiliza la élite para obtener nuestra energía. En última instancia, sabemos que los primeros libros del Viejo Testamento fueron recopilaciones hechas por el mismo Moisés, por lo que pudo haber puesto lo que le conveniese, sin hablar de que muchas de estas historias están tomadas de Sumeria. Pero suponiendo que haya existido un Moisés que guió a su pueblo, liberado o expulsado, ¿es posible que haya ostentado los milagros que se le atribuyen? Como ya he explicado en otros videos, Egipto se levantó sobre las ruinas de la segunda Atlántida erigida por Tot, el Atlante que sobrevivió al cataclismo y llevó su cultura y conocimientos a esta nueva tierra. Si querés que te cuente más de esta historia, déjame tu comentario, suscríbete, dame like, que con gusto compartiré más información. Y difundí el canal para que seamos más los que comenzamos a cuestionar la información que se nos ha brindado desde los distintos medios de comunicación. Entre estos conocimientos de la Atlántida, la manipulación de la materia y elementos de la naturaleza era algo muy normal. Fue lo que se utilizó en la construcción de las pirámides miles de años antes, es lo que dice la historia oficial. La filosofía hermética y la alquimia provienen de esta raíz atlante escondida en Egipto. No sería de extrañar que un príncipe de un linaje extranjero hubiera encontrado en sus nuevos dominios alguna reliquia de la Atlántida, capaz de otorgarle determinados poderes. Recordemos que la destrucción de la Atlántida original surgió de utilizar sus conocimientos y poder de una manera errónea, lo cual nos habla de la magnitud de ese poder. De hecho, hay un artefacto mítico que reúne estas cualidades y que desapareció de Egipto, reapareciendo luego en distintos lugares en manos de iniciados. Esta reliquia eran las tablas esmeralda de Tot, luego utilizada por Hermes Trismegisto, una encarnación del propio Tot. ¿Qué pensás que podría haber guardado entonces Moisés en la famosa Arca de la Alianza? ¿Las tablas con los mandamientos que le entregó Dios en una montaña? ¿O algo más antiguo encontrado entre las ruinas atlantes, como las tablas esmeralda, que también fue entregada por una deidad a sus sacerdotes? Tengamos en cuenta que, según la tradición, el arca fue construida con instrucciones muy específicas dadas por Moisés.
tanto para proteger su contenido como a las personas que se acercaran a ella. ¿No te parece demasiada casualidad que haya dos tipos de tablas poderosas entregadas por dos deidades a sus seguidores en la misma región? Hay muchísimos relatos acerca del poder destructivo y mortal del arca, tanto cuando se utilizaba como arma en un enfrentamiento como cuando alguien cometía el error de acercarse demasiado. Estas historias coinciden con un uso negativo de estos conocimientos trascendentes. Se dice incluso que el rey Salomón convocó a demonios con el arca para que construyeran su templo. También explicaría esto la estrecha relación entre la alquimia y la Kabbalah. Hay leyendas que atribuyen a Alejandro Magno haber encontrado tanto el arca como las tablas esmeralda. Por supuesto, no podemos realizar más que deducciones, suposiciones, pero los prodigios realizados por Moisés se asemejan más a la magia egipcia que al dios que hoy se venera en las iglesias. Por otro lado, la alquimia que surge de las tablas esmeralda con la transformación de metales en oro explicaría la cuantiosa y misteriosa fortuna del rey Salomón. Es así que sería una posibilidad que un príncipe hicso llamado Moisés, al ser perseguido y expulsado por los egipcios de su nación, huyera con las tablas esmeralda, artefacto atlante capaz de darle asombrosos poderes. Este Moisés debió reescribir la historia de manera que legitimara su liderazgo, juntando leyendas de las distintas tribus que constituían a los hicsos y alentando a esta gente a que lo siguiera porque Dios en persona le había prometido una tierra para su pueblo. Decime qué pensás al respecto y sigamos conversando sobre estos temas que ponen en duda los paradigmas que se han sostenido hasta el momento. En mi otro canal estaré hablando pronto de Hermes Trismegisto y su filosofía hermética, pues las tablas esmeraldas, lo que ha llegado al día de hoy, al profundizarlo, podrás entender que es una manera de entender el mundo en el que nos encontramos y que, como toda sabiduría, depende de quien la utiliza, empujará hacia la oscuridad o hacia la luz, o quizás lo mejor aún, hacia la unificación y la salida por completo de este universo. Confío en vos, confío en mí, confío en la humanidad que se replantea la realidad, la somete a la investigación y al propio sentir, para que la podamos utilizar nosotros y manifestar la realidad que queremos vivir. Que estés muy bien.